Buenos días, mi nombre es Karen Miroslava Guerrero Camacho, soy médico residente de segundo año de medicina familiar y el día de hoy en el módulo de urgencias vamos a ver lo que es el estado de choque. En cuanto a la definición del estado de choque, la vamos a tener de dos tipos, fisiológico y clínico. El fisiológico se va a referir a un estado de disfunción circulatoria en que la demanda de oxígeno por parte de los tejidos supera la capacidad de transporte del mismo, que lleva a la incapacidad de suplir las demandas metabólicas de los órganos. En cuanto a la área clínica, hay que considerar una evaluación clínica de la perfusión. Esto lo vamos a ver mediante el llenado capilar, el estado de conciencia, la temperatura, la uresis. En cuanto a los parámetros macrohemodinámicos, vamos a tener principalmente lo que es la tensión arterial media. Y en cuanto al parámetro de microperfusión, vamos a tener a lo que es el lactato. En la epidemiología vamos a tener que el estado de choque más común que se presenta en el área de urgencias va a ser el séptico en un 60% de los casos. Después le va a seguir el cardiogénico y el hipovolémico en un 15% y posteriormente el obstructivo en un 4%. Se observa que el estado de choque todavía presenta un 50% de la mortalidad en los pacientes de urgencias. En cuanto a la teopatogenia, independientemente del tipo de choque que se presente, vamos a ver que es una respuesta aguda por una insuficiencia circulatoria de los tejidos por un aporte insuficiente de glucosa y oxígeno. Esto va a producir una energía inadecuada, lo cual nos va a ocasionar un daño circular irreversible y, por ende, una apoptosis celular. El choque se va a dividir en tres etapas. Primero vamos a tener a lo que es el choque compensado. Este se va a provocar por una insuficiencia de los nutrientes debido a una respuesta humoral que va a provocar una elevación de adrenalina y noradrenalina. Esto a su vez va a aumentar la contractibilidad miocárdica y el tono vascular, lo cual nos va a provocar una liberación de corticotropina y va a aumentar los niveles de glucorticoides. Esto a su vez va a provocar un aumento de la glucemia, lo cual nos va a ocasionar una hipotensión y por esta hipotensión pues va a haber una liberación del péptido natriurético auricular. Este peptído nos va a provocar que el riñón ahorre agua y sodio. Entonces, por este ahorre va a haber un aumento del volumen intravascular. Posteriormente, vamos a tener lo que es el choque descompensado. Una vez que la respuesta humoral es insuficiente, va a haber lo que es un daño endotelial por radicales libres. Esto se va a deber a una liberación por el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1 y 6, lo cual nos va a provocar una alteración microvascular y disfunción miocárdica. Este fenómeno de transudación va a provocar que haya paso de agua y solutos al intersticio, por lo cual nos va a provocar un edema intersticial y va a haber pues más dificultad para el paso de oxígeno. A su vez también va a haber una agregación plaquetaria, lo cual nos va a dificultar la microcirculación y por ende pues va a haber todavía aún más una insuficiencia de oxígeno en los tejidos, principalmente en lo que es el riñón, el corazón y el pulmón. En cuanto al choque irreversible, pues va a haber un déficit tisular ya de oxígeno independientemente de los aportes aumentados compensatorios, por lo cual el pronóstico va a ser malo y pues nos va a llevar a la muerte del paciente. En cuanto a la clasificación, el choque se clasifica en 4 tipos. Vamos a tener primero lo que es un choque hemorrágico y un choque no hemorrágico, el choque cardiogénico, el choque obstructivo y el choque distributivo. El choque hemorrágico, a su vez lo vamos a conocer como hipovolémico hemorrágico y este principalmente se puede deber a sangrado digestivo, a un trauma de hemotórax, a un hemoperitoneo, ruptura uterina y embarazo ectópico. En cuanto al hipovolémico no hemorrágico, puede ser por una obstrucción intestinal, quemaduras, peritonitis, pancreatitis, deshidratación, síndrome nefrótico y diabetes insípida. En cuanto al choque cardiogénico, principalmente vamos a tener lo que es un infarto, posteriormente una disfunción miocárdica, arritmias y regurgitación mitral. En cuanto al choque obstructivo, vamos a tener que se causa por neumotórax a tensión o un taponamiento. Y en cuanto al choque distributivo, aquí vamos a tener también lo que es el choque séptico, la anafilaxia y el neurogénico. Bueno,
Choque hipovolémico se va a generar por una disminución brusca del volumen intravascular, lo cual va a provocar que también haya una disminución del retorno venoso. Esto se explica mediante la ecuación de Fran-Starling, la cual nos comenta que repercute negativamente en el volumen eyectivo y por lo cual el gasto cardíaco disminuye. Hay que recordar que el choque hipovolémico se va a clasificar en lo que son en 4 grados. Vamos a tener que esta clasificación se va a tomar de acuerdo a la pérdida sanguínea en mililitros, a la pérdida sanguínea en porcentaje, a la frecuencia de pulso, a la presión arterial, la presión del pulso, frecuencia respiratoria, la diuresis y el estado de la conciencia. El grado 1 se va a caracterizar por una pérdida sanguínea de 750 mililitros. En pérdida sanguínea por porcentaje va a ser del 15%, la frecuencia de pulso va a ser menor de 100, la presión arterial va a ser normal y la presión de pulso en milímetros de mercurio va a estar normal o aumentada. La frecuencia respiratoria aquí la podemos encontrar de 14 o 20 y la diuresis no debe ser mayor de 30. Y nuestro estado de conciencia pues va a ser ansioso. En cuanto al grado 2, la pérdida sanguínea va a ser de 750 a 1500 mililitros de sangre. En cuanto al porcentaje sanguíneo va a ser del 15 al 30%, la frecuencia de pulso va a ser mayor de 100, la presión arterial todavía la vamos a tener normal, la presión de pulso va a ser disminuida, la frecuencia respiratoria va a ser de 20 a 30 y la diuresis va a ser de 30 a 20 milímetros por hora. El estado de conciencia aquí va a ser una ansiedad moderada. En cuanto al grado 3, vamos a encontrar una pérdida sanguínea de 1500 a 2000 mililitros de sangre. En cuanto a porcentaje, lo vamos a tener en un 30 y un 40%. La frecuencia de pulso va a ser mayor de 120, la presión arterial va a estar disminuida, la presión del pulso igualmente va a estar disminuida, la frecuencia respiratoria aquí ya la vamos a tener más aumentada de 30 a 40 y vamos a tener una diuresis disminuida de 5 a 15 mililitros por hora y el estado de conciencia puede continuar en ansiedad o puede estar confuso. El grado 4 se va a caracterizar por pérdida sanguínea mayor a 200 mililitros, en porcentaje mayor al 40%, el pulso va a estar mayor a 140, la presión arterial ya la vamos igualmente encontrar disminuida, la presión de pulso también va a estar disminuida, la frecuencia respiratoria va a ser mayor que 35 y pues la diuresis va a ser insignificante y el estado mental pues va a haber una confusión o va a estar letárgico el paciente. Y bueno, y en cuanto a la restitución de líquidos, pues vamos a utilizar aquí la regla de 3 a 1 y igualmente dependiendo del grado de choque hipovolémico que se encuentre, va a ser el tipo de líquidos que vamos a utilizar. En el grado 1 va a ser el cristaloide, en el grado 2 va a ser cristaloide, el grado 3 va a ser cristaloide y sangre, y el grado 4 igualmente va a ser cristaloide y sangre. En cuanto al choque cardiogénico, es un estado insuficiente del gasto cardíaco para perfundir y oxigenar los tejidos y manifestarse con signos de hipoperfusión tisular, pese a un adecuado estado de volumen intravascular. Este se va a generar por una disminución de la contractibilidad cardíaca debido a una disminución del gasto cardíaco, una presión arterial disminuida y una presión coronaria alterada, lo que disminuye más la contractibilidad y el gasto cardíaco. También vamos a encontrar una disfunción diastólica y una mala adaptación de la vasculatura pulmonar. El choque cardiogénico, a su vez, lo vamos a dividir de tipo isquémico y no isquémico. Recordemos que, pues, principalmente el isquémico vamos a encontrar el infarto y en el no isquémico podemos encontrar lo que es una disfunción ventricular, valvulopatías, obstrucción del flujo, y arritmias, entre otros. En cuanto a los datos clínicos, los vamos a dividir en dos, lo que va a ser por una congestión vascular y una hipoperfusión tisular. En los datos clínicos por congestión vamos a encontrar disnea, edema generalizado, estertores y presión de la vena yugular elevada. En cuanto a la hipoperfusión podemos encontrar lo que es piel fría y húmeda, llenado capilar retardado. Recordemos que va a ser mayor a 4 segundos. Vamos a encontrar hipotensión, oliguria y alteraciones del estado mental.
En cuanto a los criterios diagnósticos del choque cardiogénico, se han ido modificando a lo largo de los años, pero los más actuales vamos a encontrar que debe de haber una tensión arterial sistólica menor a 90, con estado de volumen adecuado y signos de hipoperfusión clínicos o de laboratorios. Vamos a encontrar también hipoperfusión clínica, las cuales ya los mencionamos, y hipoperfusión en laboratorio. Lo que podemos encontrar es acidosis metabólica, niveles elevados de lactato y creatinina sérica elevada. En cuanto al choque obstructivo, se va a caracterizar por una disminución brusca y exagerada de la precarga del ventrículo izquierdo. Esto va a provocar también un aumento brusco de la poscarga, lo cual nos va a llevar a una distensibilidad cardíaca y una disminución del volumen del fin de la diástole, que puede ser en ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, lo cual va a provocar que haya compresión de la vena cava superior o de la vena cava inferior. En cuanto al choque distributivo, se va a deber a una vasodilatación sistémica debido a una disminución del volumen intravascular. Esta extravasación del mismo al intersticio y disminución de la respuesta vascular sistémica, lo cual nos va a provocar un aumento de la captación venosa y una disminución del volumen circulante efectivo y del retorno venoso. Esto va a repercutir en el gasto cardíaco y va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco y va a provocar una insuficiente demanda del metabolismo sistémico. En el choque distributivo, como ya lo habíamos mencionado, van a entrar lo que es el choque séptico y el choque anafiláctico, que son los más comunes de este tipo de choque. El choque séptico se va a caracterizar por una hipotensión secundaria a sepsis con una tensión arterial sistémica menor a 90 milímetros de mercurio o una disminución mayor a 40 milímetros de mercurio en relación con la presión basal, a pesar de que ya se hayan pasado líquidos. Y el choque anafiláctico pues va a ser una reacción alérgica exagerada ante un antígeno, la cual va a liberar basófilos, mastocitos, prostaglandinas, entre otras células inflamatorias que van a ocasionar un edema intersticial y pulmonar. Bueno, esta es una tabla que resume los 4 tipos de choques en cuanto a su fisiopatología y las diferentes patologías que lo pueden generar. En cuanto a los signos y síntomas de choque, tenemos primeramente los generales o los comunes, que vamos a encontrar taquicardia, polinea, frialdad cutánea, piel moteada, pulsos disminuidos o saltones, oliguria, alteración del estado mental y hipotensión. En cuanto al choque hipovolémico, pues dependiendo si es hemorrágico o no hemorrágico, podemos encontrar pérdida de líquidos o electrolíticos, que principalmente es el no hemorrágico y se va a caracterizar por vómitos, diarrea y datos de deshidratación, como son ojos hundidos, sequedad de mucosas y pérdida de la turgencia cutánea. En cuanto al hipovolémico hemorrágico, pues principalmente va a haber un sangrado activo y si no lo encontramos activo, pues vamos a encontrar palidez del paciente y debido por el tercer espacio podemos encontrar lo que es ascitis y edema. En cuanto al choque cardiogénico, podemos encontrar ritmo de galope, soplos, tornos cardíacos disminuidos, cianosis, disnea y dolor torácico. En cuanto al choque séptico, podemos encontrar lo que es fiebre o hipotermia. Y en cuanto al choque anafiláctico, pues podemos ver urticaria, angioedema, prurito, disfagia, rinorrea, síntomas respiratorios como es ronquera, sibilancias, estridor o síntomas digestivos como vómitos, diarreas y dolor abdominal. En cuanto al diagnóstico del estado de choque, pues va a ser un diagnóstico completo. Nos vamos a basar principalmente en lo que es primero en la historia clínica y el examen físico. Vamos a indagar en lo que son síntomas inespecíficos, antecedentes de cirugías recientes o reposo prolongado y antecedentes de trauma o exposición a tóxicos. Este tipo de antecedentes nos van a ir guiando a qué tipo de choque nos estamos enfrentando. También es importante ver los antecedentes mórbidos, como es el antecedente de patologías crónicas y los medicamentos que utilizan. En cuanto al examen físico, pues hay que valorar los signos vitales, signos de hipoperfusión, principalmente, como lo hemos ido mencionando, el llenado capilar, frialdad de extremidades en comparación al tronco, el estado de conciencia.
signos de falla cardíaca aguda, como es los soplos, que haya presencia de un tercer ruido, que los ruidos cardíacos sean de galope, incurgitación yugular, entre otros. Y también podemos encontrar lo que es edema agudo de pulmón y signos de falla respiratoria. Principalmente, pues vamos a ver lo que es cianosis, taquipnea, polipnea, el uso accesorios de los músculos respiratorios. En cuanto a los laboratorios, pues dependiendo al tipo de choque que estamos pensando, pues vamos a pedir nuestros estudios. Podemos iniciar con una biometría hemática. Si estamos pensando en un choque de origen hemorrágico, pues vamos a encontrar una hemoglobina y un hematocrito bajo. Si estamos pensando en un choque séptico, podemos encontrar leucocitosis o leucopenia. En cuanto a la química, pues vamos a pedir lo que es la glucosa. Si encontramos hipoglucemia, es falla hepática. Si hay elevación de la urea de la creatinina, ya hay un fallo renal. Si hay aumento de las transaminasas, también hay fallo hepático. En cuanto a la gasometría, vamos a ver una acidosis metabólica y un aumento del lactato. También podemos pedir hemocultivo, urocultivo, PCR para bacterias, principalmente pues pensando en un choque séptico. Y el electrocardiograma, pues pensando en lo que es un choque cardiogénico. Tenemos también otro tipo de estudios de gabinete. Principalmente podemos pedir también lo que son radiografías, tomografías, y actualmente se ha visto la utilización del ultrasonido. El ultrasonido en urgencias nos va a ser muy importante, ya que se han establecido diferentes protocolos de estudio. El más reciente ha sido el de Rush, el cual es una respuesta de ultrasonido rápida en el estado de choque. Nos va a ayudar a valorar diferentes parámetros, que va a ser el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la vena cava inferior, valorar la presencia de aneurismas en aorta abdominal y datos de trombosis venosa profunda. Estos tipos de datos también nos va a ayudar a clasificar en qué tipo de choque nos estamos presentando. Hay que recordar que pues nos ayudan referente pues a la fisiopatología que ya se comentó anteriormente. Y bueno, la utilización del ultrasonido nos va a ayudar para evaluar y dar el manejo inicial del estado de choque. En cuanto al objetivo del tratamiento, pues va a ser asegurar la vía aérea y el aporte de oxígeno para obtener una saturación mayor al 92%. Va a ser mejorar la perfusión con el llenado capilar menor a 2 segundos, una presión arterial sistémica mayor a 90 milímetros de mercurio, una presión arterial media mayor a 65, una diuresis mayor a 0.5 mililitros kilogramo por hora, un hematocrito mayor al 21, un estado mental similar al antes de presentar el choque, una coloración cutánea y mucosa normal, una temperatura normal, una saturación de oxígeno de la vena, saturación de oxígeno venosa central mayor al 70%. Y bueno, también hay que valorar que haya que impedir que se llegue a una sobrecarga excesiva de volumen. Esto lo vamos a ver con la presión venosa central, que debe de ser menor de 12 centímetros de agua o menor a 18 milímetros de mercurio. Y pues también hay que corregir lo que es la acidosis metabólica, donde tenemos que encontrar un bicarbonato y un pH normales. En cuanto al soporte respiratorio, hay que mantener la permeabilidad de la vía aérea y la oxigenación adecuadas. Se va a decidir intubar al paciente cuando tengamos una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, independientemente de que tenga o no hipercapnia o taquipnea. Y bueno, también se va a decidir la intubación si el paciente presenta un Glasgow menor a 8. En cuanto al soporte circulatorio, pues hay que establecer un acceso venoso para la administración de fluidos y fármacos. Vamos a tener lo que es la reposición de volemia. Tenemos son sus lesiones de cristaloides, como son salina, Ringer y lactato, soluciones coloides, principalmente la albúmina, dextranos, gelatinas y almidones. En cuanto a los fármacos cardiovasculares, pues van a ser fármacos que actúan sobre
el inotropismo cardíaco y fármacos que actúan sobre las resistencias vasculares. La mayoría tienen ambos efectos dependiendo de la dosis empleada y todo se administra en perfusión continua. Vamos a tener que, si administramos adrenalina a 0.02 microgramos kilogramo minuto, vamos a tener vasodilatación y aumento de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco. En cuanto a la dopamina, si la administramos a 4 microgramos kilogramo minuto, nos va a favorecer la perfusión renal, la hisplánica, la coronaria y la cerebral. Y si la administramos a 10 microgramos kilogramo minuto, nos va a ayudar al aumento de la presión arterial. En cuanto a la dobutamina, a una administración de 5 a 20 microgramos kilogramo minuto nos va a ayudar también al aumento del gasto cardíaco. En cuanto al tratamiento etiológico, dependiendo de qué tipo de choque se nos esté presentando, también va a haber un tratamiento específico, pero hay que tener en cuenta también qué lo está generando. Entonces, en general podemos ver que si tenemos un choque hemorrágico, pues hay que infundir 2 litros de Ringer lactato y en caso de que sea necesario, pues transfundir concentrados eritrocitarios, plasma y plaquetas. En cuanto a un choque no hemorrágico, pues se ha visto que la elevación pasiva de piernas ayuda pues al aumento del retorno venoso y se debe de administrar de 1 a 2 litros de cristaloides. En cuanto al choque cardiogénico, vamos a tener la administración de fibrinolíticos, angioplastia coronaria o cirugía de revascularización. Y en cuanto al choque séptico, pues vamos a administrar lo que es salina o Ringer lactato. Podemos administrar dobutamina o noradrenalina y pues también hay que administrar un esquema de antibióticos. Y en cuanto al choque anafiláctico, pues vamos a administrar adrenalina y metilprednisolona. Pero bueno, como ya lo habíamos comentado, pues principalmente el tratamiento también tiene que ser a base al tipo de causa que generó pues el estado de choque. Y bueno, esto sería todo de estado de choque. Gracias.